Para mí, el insight más importante no va a estar en un PDF, en una presentación. Pero a inteligencia artificial le falta mucho. Le falta intuición y yo creo que hay que adaptarse a las personas porque la data por sí sola no sirve para nada. Hola a todos y bienvenidos a Personaz, el primer podcast etnográfico del sector impulsado por el Periódico de la Publicidad y por Villap by GeoQ. Aquí hablaremos no solo de marketing, sino de todo lo que hay detrás. Hablaremos de consumidores, de comportamientos, de lo que los mueve y también de todo lo que como industria nos inspira para crear y sobre todo para cambiar las reglas del juego. Así que hablando de cambiar las reglas del juego, tenemos con nosotros a dos voces que tienen mucho que aportar. Por un lado, nuestro primer invitado tiene una larga trayectoria tanto en agencias como en marcas icónicas. Ha pasado por Cepsa, actualmente Moeve, por Marca. En su trayectoria también ha patrocinado eventos y organizado la Bota de Oro, los premios Marca de fútbol y además en su paso por agencias y anunciantes ha trabajado con marcas de primer nivel. Es pionero en el mundo cripto con el lanzamiento del primer medio descentralizado en el sector de habla hispana. Tenemos con nosotros a Javier Medina, bienvenido. Muchas gracias. Javier, ahora es responsable de medios en Moeve, ¿verdad? Ahí estamos, sí. Bienvenido, un placer tenerte aquí. Muchas gracias. Otro de los invitados que tenemos con nosotros es clave porque si alguien sabe lo que pasa cuando combinas data, creatividad y geolocalización, es Pablo Berraondo, Chief Strategy Officer de Villap by GeoQ. Buenos días, Pablo. Lara, muy buenas, ¿cómo estáis? Hola, muy Javier. Bien. ¿Cómo estáis? ¿Bien? Muy bien, ¿no? Yo súper contento de estar aquí, vamos, esto es un privilegio, o sea, ya este segundo privilegio que me toca, el primero ha sido estar en el mercado cuando hay que cambiar un mastodonte como Cepsa con una historia de 100 años y de repente te meten ahí en un grupo selecto para transformarlo a Moeve, que eso yo creo que poca gente en el sector ha tenido la suerte que he tenido yo, y la segunda suerte está aquí con vosotros, que claro, o sea, estar en el primer programa, pues... Después de darle la bota de oro a Ronaldinho, esta sí, ¿no? Entonces... No, a Ronaldinho me cogía muy joven. Yo se lo daba a Cristiano Ronaldo y a Messi sí se lo da. De hecho, has empezado hablando ahora mismo de precisamente ese rebranding que habéis hecho en Moeve. ¿Qué os inspiró para llevar este cambio que es de lo más ambicioso que hemos visto últimamente en el sector? Pues a ver, si me escucho por aquí. A ver, el cambio de Cepsa a Moeve es un cambio que viene natural porque nosotros llevamos una estrategia que se llama Positive Motion, que empezó hace 3 años, y esa estrategia pues tiene unos valores que necesitaban mucho más profundidad que un simple cambio de estrategia. Entonces necesitamos creérnoslo y para que también nos lo creamos nosotros, como empleados incluso, y que también la gente lo vea, ese cambio y ese visión a futuro, pues ahí nos llegaron y dijeron, oye, hay que cambiar el nombre, porque aquí lo que es importante es perdón, es que se me ha sonado el móvil y tengo que quitarlo. Perdón, digo, me van a llamar ahora, ¿sabes? Que esto es lo típico. Que aquí lo importante es que Cepsa se respeta muchísimo como empresa, una empresa que todo el mundo tiene en su día a día, y el reto de cambiarlo a Moeve ha sido un reto serio, pero es que era muy necesario para que seguir con la estrategia que tenemos nosotros en mente de un futuro pues con una energía mucho más asequible, mucho más sostenible y abundante. Y ambicioso, ¿no? O sea, antes lo comentábamos, ¿no? Que en los últimos años yo creo que ha sido el movimiento de posición de una marca más relevante que ha habido aquí. Sí. Y cómo ha sido también a la hora de trabajarlo internamente, que antes comentábamos que es que la directiva no ha sido simplemente validación, sino que ha estado dentro. O sea, dentro en los rodajes, dentro en los planes, en todos los lados, ¿no? Entonces, sí es verdad que muchas veces trabajar en pequeño una cosa tan grande, eso es súper enriquecedor y bueno, ha sido espectacular. Y el cambio nos ha venido muy bien, porque yo pienso que hay 2 claves importantes, dentro de muchas claves de lo que hay en esta transformación. Una de ellas es los empleados, cómo se lo han tomado los empleados, que para nosotros era una vara de medir muy importante, y los empleados se lo han tomado muy bien, porque al fin y al cabo ya has dejado de ser rojo para ser azul de repente, pero no todo se queda ahí, se queda un tema de cultura de empresa. Y ahora todo el mundo ya, nadie está pensando en cómo se hacía en Cepsa, sino ahora la gente piensa cómo lo está haciendo Moeve a nivel de empleado. Y otra clave importante ha sido todo el tema de la data. Nosotros no hemos hecho un movimiento en falso en ningún momento, aunque ha sido todo con una confidencialidad muy grande. Siempre hemos
testado todo lo que hemos hecho y bueno, a nivel, obviamente confidencial, sin saber qué era Cepsa y Moeve, cómo se transformaba, pero lo hemos testado todo y ahora están saliendo resultados y los resultados son muy buenos. Estamos llegando a un buen posicionamiento y buena autoridad. Eso me parece súper interesante. O sea, ¿qué tipo de insights le dais peso y relevancia como para tomar decisiones de este calado, ¿no? Tú desde tu posición y también por descentralizarlo un poco de Moeve, o sea, ¿qué insights valoras realmente? Yo como persona. Tú como persona y como profesional. Como persona, No, eso es lo vale, mismo. vale. Si te tengo hablar de insight de Moeve ya me vuelvo loco. No, en general digo en el sector, ¿no? ¿Qué tipo de insights, qué tipo de datos, qué tipo de conocimiento sobre el dato valoras más, te parece más relevante para tomar decisiones? A ver, para mí el insight más importante no va a estar en un PDF, en una presentación. O sea, el insight más importante va a estar en un Excel que se ha hecho en base a unos datos propios de nosotros. Muchas veces nos vienen con datos de bench, datos de un proveedor, y yo creo que tener la seguridad de tener unos buenos datos tuyos, de ahí vas a sacar el mejor insight posible. No esperes un insight de un estudio que viene de fuera, sino espérate un insight de tu intuición con los datos que tienes. ¿La intuición ayuda? Perdona. No. ¿Pero la intuición ayuda o mete ruido a veces? No, la intuición es muy importante. Es muy importante. O sea, al final, pues yo llevo trabajando en medios muchos años y las cosas también parece que van cambiando, parece que va todo muy rápido, pero al final siempre, más o menos, siempre está lo mismo, ¿no? Al final no hemos abandonado el target 18-65. O sea, esa es la realidad, por muchos datos que tengamos ahora. Entonces, sí es verdad que hay una parte de intuición que eso... que es un alma. O sea, es que nosotros cuando tenemos que planificar, yo no planifico solamente porque me esté diciendo un dato de un bench que esto va a ir bien, sino yo planifico porque tengo un know-how y porque sé que por ese camino es donde tenemos que ver. Y te voy a decir una cosa, a veces me equivoco, pero no pasa nada. O sea, es que equivocarse en una planificación no pasa nada. Y se habla, se entiende, se aprende. Pero esa equivocación está hecha en base a una intuición, en base a unos datos. Y yo esa intuición se ejecuta y luego veo los resultados y aprendo de ello. ¿Y cómo encuentras el equilibrio entre esa intuición y al final los datos que tú tienes tangibles en el Excel, como hablabas? El equilibrio, pues es como hablar de un equilibrio entre la teoría y la práctica, realmente. Porque en teoría, pues, o sea, todo sería igual, ¿no? Digamos. Yo creo que aquí hace falta un poco más de calle. O sea, ¿sí? ¿Verdad? O sea, hace falta de conocer, de saber, pero que no solamente te lo digan los datos, sino es que creo que es muy importante salir de la oficina, ¿sabes? Y si vas a hacer alguna activación en un espacio físico, es ir allí y escuchar a la gente, escuchar a las personas, escuchar a los empleados. Si coges un taxi, pregúntale al taxista. A mí me encanta coger un taxi para hablar con el taxista. O sea, es que claro, o sea, es verdad. O sea, porque ahora mismo lo hago porque planifico radio y me gusta entender cómo los taxistas para nosotros en radio, por ejemplo, es muy importante, que también, no taxistas solamente, sino el conductor. Y cuando trabajaba en marca, pues era porque escuchaba, si lo veía escuchando otra cadena, pues si le gustaba el fútbol, ahí me raspaba un poco, entonces, pero sí que necesitaba sacar ese insight, ¿sabes? Pero el insight ya no solamente sale de datos, sino de fuera, sino que tienes que llevarlo tú también. ¿Qué papel juegan ahí los sesgos? Bueno, pues los sesgos, yo creo que nosotros en marketing tenemos un cliente fuera y tenemos un cliente dentro, ¿vale? ¿Qué significa esto? Que lo que tenemos que comunicar afuera también tenemos que venderlo internamente, ¿vale? Entonces sí es verdad que hay una parte de sesgos que no te permiten, o sea, que al final no te da la posibilidad de poder crear algo si no está medido, digamos, ¿sabes? Entonces sí que creo que el sesgo hay que tenerlo con cuidado. Antes decías que todo va súper rápido, que yo creo que tenemos o coincidimos, ¿no? Esa sensación de velocidad constante de que nadie nos podemos parar a pensar, ¿no? y a interpretar. El contexto tan cambiante. Por salirnos también un poco de Cepsa, porque está feo darnos premios a nosotros mismos. De Moeve, por favor. Moeve, perdón. Está feo darnos premios a nosotros mismos, pero ¿qué campaña recuerdas que haya jugado con el contexto rápido, bien, que haya sabido interpretar cómo estaba viendo la sociedad en un momento? Es que bien, si me hablas de campaña solamente puedo pensar en una.
la campaña de... No, para nada. Mira, yo creo que, o sea, es la campaña por la que estoy aquí, sentado. Y es la campaña de BMW de ¿te gusta conducir? Sí, claro. Esa campaña de la Sí, brazo, sí. pues yo qué sé, que sería tendría yo 10 años cuando estaba en esa campaña. Y yo cuando la vi fue una campaña que me cautivó realmente y dije, oye, qué emoción, ese sentimiento que yo creo que además después de esa campaña pues la gente ya dejaba de hablar de cilindros y empezaba a hablar de emociones, ¿no? También. Y de pequeño la admiraba y de mayor la he analizado y es una campaña que tiene que conecta, que sientes, o sea, que tiene como ese alma, ¿sabes? Que de repente te inspira. Y al final vender un coche con una mano eso es lo que me gusta. Le faltó en ese plano parar en una gasolinera y ya. Ya histórico ya. Oye, muchas marcas... Es buena idea, por cierto, estoy pensando ahora. Voy a repetirla, te la regalo, la idea te la regalo. Yo creo que muchas marcas estáis también haciendo posiciones y movimientos para captar a lo que viene, a las nuevas generaciones, oye, los próximos que van a ser tus clientes, ¿no? Trabajarás de una manera con tu cliente actual, otra con lo que vas a querer captar, y yo creo que vuestro movimiento también en este punto es muy, muy interesante. ¿Cómo trabajáis estos nuevos contextos de las generaciones que vienen? ¿Cómo interpretáis, cómo intentáis anticipar las necesidades que va a tener el niño de ahora de 14 que un día va a parar en 9? Pues es complicado, pero mira, te voy a responder por dos partes. Por una parte yo creo que en marketing vamos de que sabemos todas las tendencias y que no sabemos todo, que estamos en la última y tal, y realmente la gente esas personas que son nuestro futuro, pasan mucho tiempo, por ejemplo, en las redes sociales, que yo no lo paso. Esa es la realidad. Entonces no tengo ese contexto. Sí. Eso por un lado. Y por otro lado, cuando yo tengo que ejecutar, esto va todo tan rápido que cuando yo tengo que ejecutar una planificación que no viene a planificación sola, además a mí me encanta trabajar en equipo una estrategia no es una estrategia de medios pagados, una estrategia es completo. Y cuanto más se meta el equipo de Insight y de Data, mejor. Y cuanto más se meta el equipo de lo que sea, ¿no? De agencias y todo incluso, me encanta, ¿no? Y al final, cuando esa idea tenemos que venderlas internamente, tenemos que incluso desarrollarlas a nivel de producción, que a veces no llegamos. O sea, es que tú quieres llegar y ya es un meme repetido, ¿sabes? Entonces esa es la realidad. Y hay otro dato que yo cada vez me doy más cuenta, que al final yo pienso que la audiencia acepta tener un contenido que conecte, que sea de última hora, con menor calidad. Pero eso internamente no me lo van a comprar nunca jamás en la vida. Claro, es que... ¿A pesar de resultados? A pesar de resultados. Porque, o sea, es que yo veo ahora mismo un content creator que de repente sale algo y de repente yo lo está haciendo, tal, no sé qué. Y digo, joder, ¿cómo mola esto? Y me encantaría hacerlo yo. Pero claro, si lo hacemos nosotros, tenemos que meternos en aprobaciones internas, en una producción, en no sé qué, para que salga tan bien que cuando de marketing queremos sacar pecho de hemos hecho esto, ya ha pasado, ya es un meme repetido. O sea, no quería hablar de inteligencia artificial, pero es que has puesto el toro en suerte. Quiero decir que, claro, la inteligencia artificial esto sí que te lo puede cambiar diametralmente. Pero a inteligencia artificial le falta mucho. Le falta intuición, le falta sesgos también, le falta un know-how. O sea, al final la inteligencia artificial, y además que a mí me encanta la inteligencia artificial, es una herramienta. O sea, es una herramienta que no conoce, que no siente, de momento también de decir, no tiene esa parte de emoción o de know-how que puede tener una intuición humana. ¿Y es parte de tu día a día, de vuestro día a día, del equipo o todavía? O mía, por supuesto que sí. O sea, yo desde que salió ChatGPT, o sea, de hecho, un día hackeé ChatGPT. No, es broma, que sí, parece... lo he visto en tu LinkedIn. ¿Ya lo habéis visto? Sí, un día lo hackeé, pero porque... porque al final hay que tener en cuenta con quién estás hablando. O sea, esto es como una planificación. Con una planificación no es hago todo a voleo, sino tienes que identificar con quién estás hablando, a quién quieres conectar. Y cuando yo empecé a pensar, oye, ¿cómo está hecho esto? ¿Cómo se basan datos y tal? Claro, si yo le pregunto por Javier Medina, y le puse más, ¿no? Por ese momento jefe de marketing de Diario Marca o lo que sea. Claro, no sabía quién era yo. Entonces yo le dije, no te preocupes que yo te lo digo.
Entonces cogí todos los ordenadores que podía en ese momento y empecé a meter la información de quién era Javier Medina con el texto que yo quería. ¿Qué pasa? Que llegó un momento que le dije a un compañero, Pablo, pregúntale a ChatGPT quién soy yo. O sea, aún puedo ganar un Balón de Oro yo. Para ChatGPT, sí, ¿no? Hombre, Balón de Oro, obviamente no, pero sé quién es Javier Medina, de Cádiz, que trabaja en marca, tal, no sé qué. Bueno, en ese momento trabajaba en Dubái con la empresa de blockchain y demás. Y claro, pues que ahí estaba súper pegado a todo lo que fuera tecnología, claro, obviamente. También has hablado de lo importante que es tener en cuenta ciertos valores que son intangibles, como la cultura y demás. ¿Qué papel crees que juegan también estos territorios simbólicos en una construcción de una estrategia de medios para una marca? A ver, yo pienso que tener territorio es súper importante, pero no solamente el territorio tiene que trabajarse no solamente desde marketing, sino desde la empresa entera. O sea, es un movimiento que todo el mundo tiene que confiar en ello, todo el mundo tiene que entenderlo. Y cuando se llega a un territorio parece que es fácil. Es como, no, tenemos este territorio y aquí lo trabajamos. Ya, pero es que, ¿por qué está ese territorio? En los valores. Y yo creo que hay un tema de cultura de empresa que es súper importante y nosotros intentamos también trabajarlo muy bien, que es que la gente comprenda por qué estamos trabajando este territorio y por qué estoy haciendo esto. ¿Sabes? Y no lo hago lo otro. Porque seguramente tengo unos valores por detrás, que tenga, o sea, al final, por ejemplo, nosotros en Move hay un departamento pequeño de marca que son unas maravillosas máquinas que te lo explican todo, que claro, yo otro día pregunté un tema y me dijeron, no, esto lo hacemos por esto, por esto, por esto. Y dije, joder, qué manera de pensar. Y eso, el trabajo ahí tienes que exportarlo a todos tus empleados, primero, para que después cuando llegue a la gente sepa lo que llega. Porque al final es un movimiento que no hace uno, sino que hacemos entre todos. Claro. Has hablado mucho de territorio cultural, ¿no? Pero Sí. cuando has hablado geográfico también, y también has hablado mucho de cultura interna de la compañía, que me gusta. Pero cuando te lo ibas al ámbito geográfico, ¿qué medida o qué herramientas tienes para pulsar precisamente la cultura de una ciudad, de un país, de un territorio que quieres conquistar? Territorio geográfico, ¿eh? Territorio geográfico. A ver, yo creo que de donde fueras, lo que vieras, ¿no? O sea, al final hay que adaptarse a donde vayas. O sea, sí es verdad que yo trabajo tanto planificaciones internacionales, nacionales, como si puede ser una parte nicho, o un pueblo, o por código postal. O sea, es que esto funciona así. Y yo creo que hay que adaptarse a las personas, porque ninguna planificación, ni ninguna... todo lo que hagamos desde marketing o incluso de empresarios, tiene que ser el centro. O sea, el centro tiene que ser tu target, tu persona, tu público objetivo. Y si tú haces algo en territorio etnográfico, tienes que entender cuáles son sus preocupaciones, cuáles son su lenguaje, cómo se mueven, cómo se comportan, porque si no conectas con ellos, estás perdido. ¿Y cómo consigues luego incorporar todos esos insights etnográficos a un briefing? Por ejemplo, ¿cómo los trasladas? Pues, ¿cómo traslado? A ver, repíteme la pregunta. Todos estos insights etnográficos que estabas ¿Sí? hablando a un briefing, ¿cómo los trasladas? Porque imagino que cuando tú planteas una estrategia por una campaña, a lo mejor no se tienen tan en cuenta los detalles de movilidad o de comportamiento de los usuarios, ¿no? Y al final son relevantes. Son súper relevantes. O sea, porque si no entramos lo de antes, si no tenemos un target de 18-65 y ahí entra todo. O sea, para hacer un briefing, bueno, yo en mi vida para hacer un briefing siempre cuento con un equipo detrás que nos ayude y que tú le digas, oye, quiero hacer este equipo de data, equipo de science, oye, queremos hacer este briefing, ¿cómo podemos meter más información? Porque tampoco hay muchas veces que también, no siempre pasa, también te digo, es verdad, y hay muchas veces que decimos, esto ya la agencia me lo va a dar. Claro. Pero aquí entramos en lo de antes. Si no tienes tú el dato, no esperes que el dato el insight te lo venga con un tercero. O sea, al final tienes que tener tú tus propios datos y trabajar en equipo para llegar a ese briefing. Que cuanto mejor sea el briefing, pues obviamente mejor será la campaña. Ya sabes que nosotros pensamos mucho que esto va de personas. De hecho, fíjate el nombre que tiene el podcast, yo creo que es relevante a este respecto. ¿Crees que estamos en el ámbito de la publicidad y del marketing, por no diferenciarlo en exceso, estamos demasiado abrumados por los datos, las métricas, los KPIs, y nos olvidamos muchas veces de esa interpretación más humana de lo que hay detrás, de los porqués, de por qué esta persona me compra o no me compra, para o no para? A ver, sí. O sea, estamos abrumados de datos y hay que también saber qué datos son los que te van a valer a ti. O sea, porque es verdad que cuando tú llegas de repente internamente y ves
un montón de datos, que es abrumador, es que no sabes a veces no sabes ni cómo qué sacas de ahí, qué sacar de esos datos, ¿no? Entonces, es muy importante los datos, pero es que lo más importante es saber qué datos necesitas, o sea, ese conocimiento de saber qué es lo que te va a venir a ti bien, es lo más importante, porque yo creo que cuanto más tiempo pase con toda la inteligencia que hay artificial, con todos los proveedores que cada vez son más tecnológicos, marketing cada vez se está convirtiendo mucho más en data y en science y en geohábitos. Entonces, claro, tienes tantos datos que primero tienes que hacer una estrategia para saber qué datos son los que te necesitas, porque si no te abruman, es la realidad. Y los datos son muy buenos para vender y para saber y para aprender, sobre todo vender internamente también. Oye, mira, hemos hecho esto por esta situación, pero sí es verdad que te necesitas poner el punto donde va tu estrategia. ¿Y qué papel juegan para vosotros esos datos, sobre todo los más físicos, los comportamentales, el desplazamiento humano? Entiendo que además para vosotros debe ser especialmente relevante, ¿no? Claro, físico sí. Claro, pero ¿qué papel está jugando en esa amalgama de datos que tú manejas diariamente, que te llegarán? ¿Qué si descargas de app? ¿Qué si litros utilizados? ¿Qué si gente que ha interactuado con mi anuncio? ¿Qué si llegadas a la landing? ¿Qué si? Entonces, ¿qué papel juega en lo que es físico, lo que es real? El dato físico es súper importante, pero no solamente para marketing, sino también para el equipo de negocio. O sea, al final, cuando tú abres una empresa, cuando tú abres un establecimiento, cuando tú abres un bar, o sea, tienes que conocer muy bien, no vas a abrir un bar de comida de carne en un barrio que es vegetariano, vamos a ponerlo así, ¿no? O sea, claro, tienes que conocer. Y entonces ese data físico es súper importante tanto para la estrategia de marketing como para la estrategia de negocio. Y creo que es fundamental. O sea, realmente que cuando hacemos algo, sobre todo cuando hacemos algo nicho, sí que es muy importante. Estábamos hablando, chicos, de planificación, de poner al consumidor en el centro. ¿Cómo leéis esa diferencia entre consumidor y persona en la planificación? A ver, realmente consumidor y persona. O sea, para mí un consumidor, yo siempre los quiero ver como estrategia. Entonces, consumidor me voy a un corto plazo, ¿vale? Y persona es cuando haces algo más a largo plazo. Es decir, Vale. dentro de tu estrategia, lo que hay que hacer lo más importante es conectar con la persona, ¿vale? Y al consumidor hay que venderle. O sea, esa es la realidad. Por eso o sea, si tú haces toda tu estrategia para simplemente vender y simplemente dirigirte al consumidor, pues tu estrategia es muy corta. Pero si tú lo que quieres es trabajarte a la persona, conectar con ella, o sea, el funnel es mucho más largo y yo creo que es una visión mucho más largoplacista. ¿Y echáis en falta algún tipo de data que os gustaría tener, quiero decir, que no tengáis hoy en día? He traído la pluma solo para esta respuesta. Pues no, yo te lo digo. A mí la data que me hace falta es la de Google y la de Amazon. Pero Pelo. Bueno. no, a ver, data tenemos bastante, si es verdad que, bueno, pues siempre te hace falta una data, pues a lo mejor, o sea, yo no quiero pensar solamente en la data, sino en lo que necesitas, qué vas a hacer con esa data. O sea, una data en tiempo real y que en tiempo real me dejaran hacer una planificación para poder impactar a esa persona sería tremendo. Pero ahí hace falta esa data en tiempo real y que me dejen hacerlo. Que es complicado. Las aprobaciones de madrugada ya son más complejas. Y eso porque si no le di pistas a Pablo y empezó a contar y ya... Oye, ¿qué tendencia que estás viendo ahora en el ecosistema publicitario te motiva? Apuesta, mójate. Tendencia... A ver, repite. Una tendencia que estés viendo ahora en el sector, ¿no? En el ámbito de la publicidad, que digas, por esto parece que va a pitar. Pues mira, yo que me gusta ser muy estratégico, historias. Contar historias para conectar con las personas. Es que, o sea, lo siento, que he repetido muchas veces ese punto. Cierta vuelta a los orígenes, ¿no? O sea, estamos como en el ámbito digital, tiempo real, datos, y ahora estamos volviendo al cuentacuentos del abuelo, ¿no? Claro, porque si al final va todo tan rápido que por un lado no te da tiempo a hacer las cosas porque vas a llegar tarde, porque va todo muy rápido. Entonces, al final tienes que adaptar. A lo que te adapta es a créate tú la historia, conecta bien con ese usuario. Si vas a correr, que corra otro equipo para llegar a eso, que también vas a llegar tarde, pero bueno, llegarás.
a algo y tú céntrate en crear una estrategia, en crear una historia, en conectar con las personas y que todo sea la parte bonita, ¿no? de marketing, que realmente es volver atrás. Y por contra, y no vale que contestes a esto metaverso, Sí, ¿qué mojaos. qué crees que está sobrevalorado en el ámbito de la publicidad? Mójate, Javi. Ese me tengo que mojar, ¿eh? A ver, que está sobrevalorado en el ámbito de la publicidad. Hostia, esta respuesta... Uno te sube la tarifa de la respuesta. No, pues no me voy por ahí. Mira, me voy a ir vale, sobrevalorado está la compra programática sin estrategia. Pero ¿por qué? A ver. Porque la compra programática tú puedes hacer que ir con muchos datos y tener mucho impacto, pero si no tienes una estrategia final, entonces yo creo que cuando se hace la compra programática tiene que tener una buena finalidad detrás y es una parte que creo que se activa mucho sin pensar tanto dónde te estás metiendo realmente. ¿Y a qué lo achacas? ¿Es un tema de otra vez de tiempos? ¿Es un tema de convivencia de partners, agencia, cliente? ¿A qué lo achacas? Yo lo achaco a que me gusta tanto la compra programática que soy muy crítico con ella. Esa es la realidad. O sea, confío mucho en la compra programática, en compra en real time, me encanta ese punto, pero no es solamente que es, oye, quiero comprar quiero estar aquí, sino hay que cruzarlo con datos, hay que cruzarlo con mucho más. Y así es como la compra programática funciona. No es simplemente un canal que tú dices, oye, activo compra programática porque quiero tráfico a llegar a esta audiencia, y tal. Sino, no, o sea, méteme más. O sea, es que cabe tanto en la compra programática que esa es la respuesta a tu pregunta, que no me acuerdo cuál era, pero esa era. Y tú que vienes también del mundo de los medios, que hay compartidos un poco de pasado, ¿qué valor y qué peso le das también más allá de la data del usuario, del tiempo real? ¿Qué valor le das al contenido y las cabeceras con el que se está relacionando tu marca? ¿Realmente también os paráis y os detenéis en esta parte? ¿O muchas veces el dato disfraza y te da un poco más igual? No, a ver, el dato es importante para aprender, para venderlo, pero... Repíteme la pregunta, por favor. ¿Qué peso le das al contenido, a la cabecera, ¿sabes? A que tu marca venga relacionada en un tipo de site o en otro, con un tipo de publisher u otro. Si esto también tiene peso en la planificación, sobre todo cuando hablamos de open, de programática, pero cuando tú tienes una planificación directa es obvio que esto lo sopesas, ¿no? Pero cuando ya entras a otro tipo de ecosistemas o entornos, voy desde los Twitch and Company, donde controlar cierto contenido y cierta relación con ciertos personajes es Pablo, complejo. que me moje demasiado, ¿eh? No, claro, para eso me voy a jugar. Quiere que me moje demasiado. Hasta en el entorno programático con todas las whitelists, etcétera. O sea, que le dais peso realmente para a detener ahí. ¿Cómo te aprovecha que soy políticamente incorrecto? A ver, realmente a mí lo que me importa son las audiencias. O sea, a mí lo que me importa es la persona, no el publisher. El publisher viene bien para llegar a un acuerdo o un acuerdo directo, que ahí pues si tienes un acuerdo directo sabes que pierdes un poco de ese control, ¿no? sobre la campaña, pero te viene bien por un CPM más bajo, por ejemplo. Pero realmente, en la profundidad de todo esto, es que a mí lo que me importa es la audiencia. O sea, entonces a mí me da igual encontrarla en un publisher o en otro publisher. Sí, a no ser que sea algo mucho más estratégico, de hacerlo vinculado con ese publisher y que tenga sentido, ¿no? Pero que realmente a una planificación general tienes que centrarte en cómo conectar con esas personas. Un publisher te puede ayudar en los valores que tenga el publisher y en un acuerdo con ellos y en bajar un CPM, pero que realmente en las planificaciones normales que tenemos de día a día, esos son nada más acuerdos estratégicos y demás de contenido, pero que la planificación día a día, que puede ser que un display, por ejemplo, como estamos hablando de compra programática, te importa más las personas. ¿Y tú crees que ahora con tanta automatización, tecnología y demás, crees que en algún momento vamos a volver otra vez a modelos más simples o más artesanales? ¿O ya esto se ha quedado para siempre? Hombre, a mí me gusta la magia. O sea, yo creo que la magia está en el equilibrio de hacer cosas artesanas, que a mí me encantan los procesos automatizados, me encantan, pero sí es verdad que confío mucho en la magia de lo artesanal. Entonces, ¿qué pasa? Que una cosa es la magia del artesanal y otra cosa es no aprovecharte de la ventaja que tenemos ahora mismo con las optimizaciones, las automatizaciones, ¿no? Entonces yo creo que ese mix es importante. No podemos perder lo artesanal y no podemos prescindir de la tecnología. Claro. O sea, podemos decir que estamos ante una nueva era ahora mismo, a la hora de segmentar, planificar. Es una nueva era, pero realmente que sigue siendo... O sea, tenemos más datos, tenemos más tal, pero que realmente sigue siendo un poco lo mismo, realmente. O sea, al final no termina de ser una marca que quiere conectar con una persona.
Sí es verdad que ahora tenemos mucha más exigencia a la hora de las segmentaciones, no podemos caer en microsegmentaciones pensando y perdemos el foco, pero que realmente sí es nueva era, pero que realmente si lo metes en profundidad, sabes que tenemos que conectar. Si nos llevamos esto al ámbito de geohábitos, pues tengo que meter un poquito de cuchara a nuestros A ver qué me va a decir. Nada, que te mojes una vez más, nada, algo sencillo. Te lo llevas al mundo de los geohábitos, ¿cómo te pueden ayudar a ti precisamente a tus estrategias? A pensar, a planificar, a modificar, a optimizar. A mí me ayuda muchísimo porque todo lo que sea una data comportamental es súper importante. Porque, a ver, esto es como estaba hablando antes de la microsegmentación. O sea, realmente hay que hacer estrategias que tienen una segmentación un poquito más amplias, pero un geohábito, por ejemplo, te está metiendo en una super segmentación que es un poco más nicho, que si es una estrategia que te quieres trabajar, porque por lo que sea geográficamente, esa data, es lo que hablaba antes, te ayuda a conectar, te ayuda a entender a esa persona y cómo le vas a impactar y con qué contenido, con qué creatividad. Ponerle porqués a los resultados, ¿no? Hombre, y también ayuda a la parte de negocio, también, o sea, que al final creo que es muy importante. O sea, yo no hago planificación sin datos, siempre lo digo, sin data no hay planificación, porque si no, ¿para qué estamos? Pues que realmente los geohábitos es como si tuvieses una ventana ahí abierta al día a día de la gente, ves cómo se comportan, qué hábitos tienen, qué todo. Entonces, imagínate que tuvieses como un mapa cultural vivo de la ciudad. Con eso podrías tomar de cara a la planificación, podrías tomar decisiones muchísimo más informadas, si lo tuvieses. Por supuesto que sí, además esa información se la pasaría también al equipo de negocio y ahí nos sentaríamos y saldría un montón de cosas e incluso con esa data es cuando se bajan los TPAs, porque esa data es importante. Imagínate un dashboard con la movilidad física. Ya me está vendiendo. Es que no para. No para. Te voy a dejar de hacer preguntas. Formación profesional. Tiene que haber muchos views, muchos suscriptores y además tengo que vender algo. Un dashboard con toda la Oye, información. mi cartera está aquí. Sí, no, vale. Con toda la información comportamental, con toda la información digital y con toda la parte cultural. Repíteme la pregunta que con este cachondeo ya se me ha olvidado. Mañana llegas a tu puesto de curro y tienes un password y un login personal donde tú tienes en tus manos un dashboard con toda la información comportamental de tus clientes y potenciales clientes, toda su información digital y todo el universo cultural de cada uno de ellos. Y todo además en un mismo identificador. A ver, esto es abrumador. Es lo que hemos llegado antes. Es abrumador. Entonces, cuando la data, te viene tanta data, hay que saber muy bien qué se hace con esa data, filtrarla muy bien, porque como muevas internamente tanta data, todo se cae. Entonces hay que hacer muchas estrategias primero, para que se entienda internamente, para que se integre con una estrategia, para que se integre con un insight, trabajarlo todos en conjunto, pero claro, o sea, es que la data es maravilla. O sea, es que es magia pura. Pero también te voy a decir una cosa. La data por sí sola no sirve para nada. Yo puedo tener los mejores datos del mundo de todas las personas de España y de internacional, que yo la puedo recibir, pero es que a lo mejor recibo mucha data. Claro. Y es que no sé ni dónde mirar. Entonces la data, si no tiene una persona encima que la cuide, la filtre, sepa dónde dirigirla, no sirve para nada. Me has dejado la pregunta en bandeja. Si Heyoku, que tú conoces bien, fuera una persona, ¿qué rol jugaría en tu equipo? ¿En mi equipo? Sí, claro. A ver, mi equipo sería, pues, te podría decir un data science, ¿no? Pero yo lo veo más como el típico friki que está todo el día en la calle, ¿sabes? Y cuando llega empieza a hablar contigo, empieza a decirte cosas, está, no sé qué, oiga, que esto es interesante, aquí no vayas, ve por aquí, por eso. Claro, y tú dices, vale, o sea, que es un tipo que es brillante, es muy inteligente, pero hay que saber guiarle. ¿Sabes? Hay que saber guiarle y hay que saber integrarlo. No lo puedes meter en una reunión, ¿sabes? Tienes que ir tú con la información que te ha dado esa persona a la reunión para que siga todo un camino y guiarlo muchísimo. Ese sería el friki de la calle, el friki de la calle, que sabe todo. Interesante, te falta calle. Falta calle. Falta calle. ¿Y a ti te generaría confianza delegar, por ejemplo, claro, has dicho, no le dejarías solo a esta persona, pero a ti te generaría confianza delegar ciertas decisiones a, por ejemplo, una inteligencia artificial? ¿O eres más reticente? Decisiones como tal, no. O sea, decisiones no, porque si yo le pido a la inteligencia artificial que tome una decisión por mí,
todo el mundo podría hacer eso. Ujú. Yo veo la inteligencia artificial como una herramienta que tiene que estar con un prompt muy bueno por tu parte, muy trabajado, con mucha información, obviamente cero confidencial, porque sabemos que la inteligencia artificial no es nuestra, ¿vale? Pero que te ayude y que sea una herramienta para que tú tomes la decisión. O sea, realmente, yo, por ejemplo, que antes te comentaba que soy programador, soy diseñador, soy muchas cosas en mi vida, soy muchas cosas. Cuando yo era diseñador, lo que más miedo me daba era un folio en blanco. Ese folio en blanco se ha roto el muro. O sea, Sí. es que ya se ha roto el muro. Tú de repente tienes que hacer algo y dices, ¡buah! Antes llegabas a tener que pensar 30 minutos en cómo empezar a hablar de este podcast y de repente dices, oye, pues ya tengo una base. ¿Esa base es la decisión? No. Esa base hay que trabajarla. Y cuando trabajas eso y te responde, tú dices, oye, es que igual el prompt que tengo arriba me he equivocado y hay que meterle otro. Claro. Entonces, para mí es una herramienta brillante, la cual hay que utilizar, no hay que rechazar, pero siempre va a haber una intuición profesional, un know-how, un dato que yo tengo y que ese prompt no va a tener, porque las inteligencias artificiales buenas son las que trabajan con muchísimos datos. Si tú le das un poquito, no te va a dar todo. Eso es importante, ¿eh? Porque la gente se está olvidando, yo creo, de esa parte de los datos. Mucha gente habla mucho de inteligencia artificial, pero claro, si no tienes datos que alimenten el bicho, ¿no? Si no tienes datos que te ayuden a modelar, por mucha inteligencia artificial que tengas, si no tienes dónde beber. Exacto. Pero, y te voy a decir una cosa, aunque tuviera todos los datos, te daría, no tiene sentimientos, no conoce a la persona, no, o sea, no sabe, no pisa la calle. O sea, es que no pisa la calle. Que realmente, yo te lo he dicho, hay que salir de la oficina. O sea, si tú tienes que hacer una planificación de una apertura de tu establecimiento, es que tienes que ir al barrio. Total. Y la inteligencia artificial no vaya al barrio. Te puede tener datos, de entender, de tal, no sé qué, pero los datos también está trabajando con datos que no son reales en este momento, no es real time. Ya, y los intangibles, ¿no? Que los pierdes. Oye, ¿y crees que va a cambiar mucho el papel del planificador en los próximos años? ¿Estás en la corriente apocalíptica o en la corriente humana? A ver, yo creo que va a haber un cruce entre IA, data y emociones. Porque emociones creo que es lo que falta. Entonces ya tenemos IA data, pero si me da 3 años las cosas cambian mucho, ¿eh? Ya, Sí, no, sí. por eso. El año cambia mucho, jugando yo- un poco a Total. Rappel aquí. A mí me gustaría emociones. No sé cómo DPO Te está velocidad, quedando claim navideño, ¿eh? Sí, sí, sí. pero sí es verdad que emociones. Claro, o sea, que es muy importante, es que muchas veces para tú conectar con una persona necesitas saber cómo está. Que esa es la realidad. Mira, hay planificaciones, hay anécdotas muy buenas, que hay planificaciones, que esto no me ha pasado a mí, pero ha pasado, de planificar en televisión un crucero en la película Titanic. Pues a lo mejor no es el momento. No es lo más contexto, indicado, ¿no? No es el momento, ¿no? Que igual, claro, o sea, se te cae ahí porque no piensas, o sea, no ves que hay una película de Titanic, ves por franja y Claro. hace una planificación de 1000 RPS ahí y no tiene sentido. Pero sí es verdad que, bueno, es una anécdota. Aldana, tenías 2 preguntas, ¿no? No es este programa. Sí. ¿sí? No, es aquí. En el otro ya cambiamos. No, tengo unas preguntas rápidas para vosotros, para conoceros todos un poquito mejor. Así que os las lanzo. Una persona famosa a la que admiréis. Me tienes que contestar los dos. Javi Medina, según ChatGPT. ¿Y tú, Javi? Una persona a la que admiro. Sí, puede estar viva, muerta, actual, ya sé. Hostia. Cualquier persona famosa a la que admires. Ya muchos años no me preguntaban esto y seguramente tenga que cambiar la persona. No, pues, a ver, realmente yo admiro a mucha gente, ¿no? Admiro a mi familia, obviamente, porque son los que me han... O sea, si yo estoy aquí, yo he aprendido de mi padre que es periodista, es campeón de ajedrez, tercero de Europa de ajedrez, No sé. campeón de España, campeón de Andalucía, juega contra Karpov, contra Bobby Fischer, único español creo, no sé, Bobby Fischer. O sea, habrá que preguntárselo a ChatGPT. Entonces, sabe de mi padre, de mí no, pero de mí ya se ha olvidado, por cierto. El otro día pregunté y ya se ha Tienes que olvidado. refrescar la información. Tengo que refrescarle, tengo que entrar en ordenadores. Pero, por ejemplo, mi madre es artista, es pintora, Anda. entonces también pues aprendo mucho de ello. Mi hermano es matemático, informático, que también aprendí mucho de él. Mi hermana tiene un don de gente impresionante. Mi mujer es abogada, que sabe de todo.
Pues y ahora tengo a mi hija que a ver qué aprendo de A ella. ver si tú vas a ser una IA, no Sí, existe, sí. tienes una Yo, sí- conferencia de- yo, mira, tengo que decir que yo intento aprender de todo el mundo. ¿Sabes? Yo es que es verdad, es que hay que aprender, hay que conectar, hay que escuchar. Hoy he aprendido mucho de ti, hoy he aprendido mucho de ti y yo creo Nosotros también, Javi. que es que tenemos, es verdad, es que hay que adaptarse a las circunstancias y al admirar a una persona, pues puedes admirar a muchísima gente, ¿sabes? Hay gente que admira a Cristiano Ronaldo no porque juega fútbol, sino porque tiene la constancia de estar todo el día haciendo deporte. Pues claro, obvio. ¿Y una marca? Porque personas igual te ha costado más, pero una marca, Empiezo seguro que yo, hay empiezo yo, alguna que empiezo yo. digas... Mueve. Sí, al azar, o sea, que decir. No. Claro. Igual ahí... Venga, mójate, No, no, Javi. una marca personal, una marca personal. Vale. Me gusta mucho cómo se han construido influencers, me gusta mucho. ¿Hay alguno que destaques? Que digas, a este le admiro. O Eh, que sigas hay, mucho. hay uno que coincidí con él en una final de la Champions y coincidí en la celebración y que es Plex y la verdad que el cambio que ha dado es brutal. O sea, creo que es un caso de éxito rotundo porque ha sido como de el típico chico alocado que se fue a casa con unos colegas con 16 años a vivir del cuento y tal y hacer tonterías a de repente decir, oye, no, para, es que con lo de Frank que pasó y tal, es que hay que ser humano. Total. Y esto de ser humano no va de que simplemente hablo de ser humano, sino es de demostrarlo. Y es que hay vídeos que son muy buenos que de repente si a alguien se le cae un papel, él lo coge y lo tira a la basura. Ese movimiento de una persona joven que sepa conectar tanto con el público y tenga tan buenos valores, para mí eso es heroico, la verdad. Porque es que ahora parece que está todo, puedes hacer lo que te da gana, hay muchísimas bromas por la calle, gente que... Eso no, ¿eso qué es? O sea, gente hace contenido por hacer, ¿sabes? Y hay que veces que hay que parar y hacer un contenido de verdad. Que sea puro. real y que conecte, ¿no? Sí, que conecte. Sí. Pues para cerrar, ¿qué libro o qué película le recomendaríais a la gente que nos está viendo? El estudio del rebranding de Cepsa. ¿No? No está escrito todavía. Eso hay que escribirlo, eso hay que escribirlo. ¿Qué me vas a vender luego? Así al azar, a ver, ahora ¿Qué película, libro? Pues no sé, a mí hay un libro que me ha marcado mucho en mi vida, que lo leí muy, muy pequeño, en una feria de libros que había en mi colegio, que fue de comunicación no verbal. Y pienso que nosotros, cuando se habla, del 100% de lo que decimos, hay una parte que se dice que son las palabras, otra parte que es el tono de voz, y otra parte muy importante que es la comunicación no verbal. Y fue un libro que me cambió la vida, directamente. Porque aprendí cómo conectar con las personas. Es la verdad. Pero mira, una tontería, yo soy de Cádiz, por ejemplo, y en Cádiz que somos súper avallasados, o sea, somos tremendos, ¿no? A la hora que llegamos a un sitio, nos gusta mucho, somos muy enérgicos, no todo el mundo, ¿no? Pero por la mayoría, y que de repente llegas a Madrid y claro, yo bajaba a comprar el pan y yo conocía al panadero, conocía al otro y tardaba en llegar a mi casa 30 minutos. Y de repente llegas a Madrid y no conoces a nadie, todo es más impersonal. Y ahí dices, oye, ¿y si aquí hay que darle un toque más personal cuando llegas a la universidad? Y yo creo que esa comunicación no verbal es muy importante. Animo mucho a la gente a la comunicación no verbal. Eso es, ya sabéis. Oye, ya aprovechando que Javi ha sido el primer invitado, le tenemos que meter ya ahí en directo. Tiene que mandarnos algo de merchan, porque vas a empezar a poner aquí Sí, a todos sí. los invitados algo, como el broncano, en vez de Eso las es. tazas, nosotros un merchan, nos mande algo, una gorrita, un pin o algo, y lo ponemos aquí en recuerdo. Eso es. Hecho. Pues nada, chicos, con esto cerramos, así que muchísimas gracias a los dos, a todos los que nos estáis viendo y nos vemos en el próximo episodio.